Hola amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, convoca a nuestros profesores investigadores para que nos platiquen de sus inquietudes, de sus objetos de estudio y de algo muy importante, el resultado que vuelcan y que comparten con nosotros a través de sus publicaciones. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Felipe Durán Sandoval. Bienvenido, Felipe, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, Marcial, por permitirnos presentar el resultado, como dices tú, de nuestros trabajos. Además de un libro tan interesante como es Transgresión y Educación siglos XVI-XIX. Pero antes de entrar en el texto, Felipe, cuéntanos, tú eres licenciado, maestro y doctor en Historia. ¿Cuál es tu recuento académico en esta disciplina científica? Sí, así es, soy historiador 3 veces, podríamos decir. Efectivamente. Soy licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Soy maestro por el Colegio de San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí. Y soy doctor por el Instituto Mora, que también está en la Ciudad de México. Ajá, en Mixcoac, ¿verdad? Me parece. Sí, muy cerca de Mixcoac. Este lugar maravilloso de la Ciudad de México, que además no ha perdido el encanto provinciano inscrito en ese... A pesar de todo. A pesar de esa macro ciudad. Exactamente. ¿Y por qué la historia, Felipe? ¿Por qué no otra área? Sino simplemente para que nos hables de esa vocación. Bueno, exactamente, me quitaste la palabra de la boca, es vocación precisamente, es una fascinación que de mucho tiempo, desde muy joven, tal vez desde que estudiaba la secundaria, me incliné por los temas de la historia, me fascinó y me sigue fascinando estudiar las formas en cómo los hombres y las mujeres, porque hay que ser inclusivos, nos relacionamos, ¿no? en sociedad. Entonces, son muy distintas, es otra de las cosas que a mí me parecen fascinantes, muy distintas las formas en las que nos relacionamos en unas épocas y en otras, ¿no? Y de eso trata un poco el contenido de este trabajo. Y dentro de la historia entiendo que la historia mexicana, sobre todo entre la colonia y el siglo XIX, hay un especial interés de tu parte, ¿es así? Así es, por supuesto. Yo, tengo el gusto, debo decirlo, de trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no? Y lo que me gusta es estudiar las formas de convivencia en este periodo. Más que nada a mí me interesa más el periodo llamado virreinal, ¿no? Y además del periodo virreinal, no es todo el periodo, sino es un matiz, una parte de ese periodo. No sé si sean las ideas, las costumbres, la cotidianidad. ¿Qué te atrapa más y que lo reflejan en este libro? Bueno, mira, yo soy un poco ecléctico, me gusta mucho un poco la historia económica, me gusta, te decía, las relaciones sociales, y una de las formas de las manifestaciones de las relaciones sociales en la época virreinal es a través de las creencias, a través de las normatividad establecida por una institución, la Iglesia, ¿no? Iglesia. Las formas en cómo los seres humanos deben comportarse, ¿no? Y cómo se comportan, si siguen esas normas o no las siguen, es lo que a mí me... Y toda la proyección social que tiene. Este libro es resultado de un seminario que ya lleva buen rato. Sí, unos 4 años. 4 años en que historiadores, profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del área académica de antropología, de historia y antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, se reúnen con personal de la
Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM en México. Así es. Y desarrollan un seminario sobre estos temas del que deriva este libro en esta ocasión, Transgresión y Educación siglos XVI a XIX. ¿Hay otros historiadores de otras instituciones o solamente están de estas dos trabajando? Bueno, mira, por lo pronto hemos estado, los que colaboramos en esta obra somos exclusivamente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y los compañeros de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y seguimos sesionando compañeros de ambas instituciones, estamos invitando compañeros de otras, a ver si ampliando el círculo de estudio, el seminario. La idea es exactamente que darle difusión. Por lo menos sí estamos consiguiendo que se vayan integrando alumnos tanto del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades como de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Eso me parece muy interesante, ¿no? Que involucren a los alumnos, que los hagan colegas en el trabajo de la investigación, porque es algo que se ha dejado un poco de lado. Bueno, y concretamente este libro, si me permites, voy a leer rápidamente del índice los principales apartados. Este libro lo coordinas tú, junto con doctora Elena Díaz Miranda. Díaz Miranda, que ella por parte de la FES Acatlán. De la FES Acatlán. En la primera parte es transgresión, leo rapidísimamente los títulos de los capítulos. Tezcatlipoca de Dios a demonio transgresor. Este artículo es de Julio César Morán Álvarez. Luego, un acercamiento a los casos de sodomía en la Nueva España, los cambios entre los siglos XVII y XVIII, de Guadalupe Colmenero Zamora. Después, la tentación de la carne en los confines del Imperio Hispánico, un caso de solicitatio puerorum en Filipinas en la segunda mitad del siglo XVII, de Patricia Isaura Santiago Delgado. Luego, lujuria, soberbia, gula y otras transgresiones a la ley de Dios en algunos conventos femeninos novohispanos, siglos XVII y XVIII, de Elena Díaz Miranda. Después, la utilización de un confesionario por los solicitantes del Colegio de Propaganda Fide de la Orden de San Francisco de Pachuca, siglos XVIII y principios del XIX. Este artículo es tuyo. Entre Dios y la ley, la jura a la Constitución de 1857, de Enrique Nieto Estrada. Y en la segunda parte, educación. La primera fue transgresión, la segunda es educación. Proposiciones escandalosas en el púlpito de Mérida, el caso de Nicolás Gregorio Carrión, 1680, de Marisol Ramírez García, la búsqueda de la santidad a través del castigo corporal de Sor Mariana de San José, 1737-1750, de Norma Anabel Barrera, el catecismo como método de adoctrinamiento en México durante los primeros años como nación independiente, de José Trinidad Cázares Mata, y Escuela Preparatoria de la Sociedad Católica, Educar para la Libertad o Educar para el Orden, México 1870, Valeria Cortés Hernández. Estos son los artículos que, como verá usted, bien responden a la transgresión y a la educación. Estos dos conceptos pesados, sí, densos en esta época, porque además, como tú lo dices, están incrustados a fuego por la fe y concretamente por la Iglesia Católica. ¿Qué nos ofrece este libro para recomendar leerlo? Que ya los títulos son atractivos, los títulos de los ensayos. Sí, como bien lo dice, los títulos son bastante sugerentes. Una de las características de esta obra es que hemos elegido temas que tienen que ver con lo que decía hace rato del el establecimiento de los criterios para el establecimiento de la normatividad y para el comportamiento, criterios morales para el comportamiento de los miembros de la sociedad novohispana, ¿no? Y en esta línea tenemos la transgresión, es decir, aquellos que no siguen esas normas por las razones que se quieran, y por la otra parte la educación, es decir, la educación para la imposición, como bien lo decías ahorita, de estas normas es importante, ¿no? Desde el proceso de evangelización comienza la aplicación de estas normatividades, ¿no? Es decir, el hecho de que a los indígenas se les prohibiera practicar sus antiguas religiones, ¿no? Y adoptar como única la fe católica, ya no dice mucho, ¿no? Y entonces sí, a partir de aquí las lógicas de comportamiento, porque bueno, hay que entender que
Nuestra sociedad de hoy en día es producto de la mezcla de una serie de grupos como negros, indios, ¿no? Españoles obviamente, pero con la lógica impuesta por las autoridades españolas, ¿no? Donde el gobierno estaba muy mezclado con la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, de ahí viene la imposición de estas normas, ¿no? Pero además, contrariamente a lo que uno creyera, que la sociedad novohispana era rígida, establecida con todos los cánones de un orden irreductible, pues no, la sociedad y la naturaleza humana es universal en el tiempo y en el espacio. Entonces, bueno, yo por ahí recuerdo un relato, no sé si es el de, por título no me acuerdo si es el de La búsqueda de la santidad a través del castigo corporal de Sor María de San José, que bueno, cuenta algunas cosas truculentas que esta mujer practica para hacer crecer su fe y su división como mujer plena de religiosidad, pero además con cosas que verdaderamente eran inesperadas en ese tiempo. En el caso tuyo, la utilización del confesionario por los solicitantes del Colegio de Propaganda Fide de la Orden de San Francisco de Pachuca, que además fue muy interesante, con una proyección política inclusive muy amplia, porque de aquí parten muchos de los, ¿qué diríamos?, de los conquistadores espirituales franciscanos, de los misioneros hacia el centro Sierra Gorda, el norte del país y lo que hoy serían estados de la Unión Americana. Pero aparte de todo esto, ¿qué nos reflejas tú en tu artículo? Bueno, como bien mencionas, es un centro muy importante, el Colegio de Propaganda Fide de aquí de la ciudad de Pachuca, por las razones que tú ya expresas. Y entonces tenemos, bueno, durante mucho tiempo hemos pensado en estos hombres que iban a propagar la fe, a enseñar la palabra de Dios, como hombres santos, ¿no? Entonces, solo que hay un pequeño detalle, estos frailes franciscanos de la Orden de San Diego son seres humanos, ¿no? Claro, es algo que se nos olvida. Y entonces ahí... Y a ellos también. Pues no nos se les olvida precisamente por eso. Justamente. Sí. No pueden evitarlo porque... Bueno, claro, es la naturaleza lo que decimos hace rato. Exactamente. Entonces, la solicitación es la práctica de pedir favores de tipo sexual y también hay que decir que en algunos casos también a los parroquianos. A los parroquianos que acudían a la confesión, ¿no? Entonces, como era el confesionario un espacio, digamos, privado, ¿no? En al que la iglesia le había conferido, digamos, un carácter de sacro, ¿no? Porque es el espacio en donde el pecador se acerca a reivindicarse con Dios luego de haber cometido una serie de pecados. Utilizando digamos, aprovechando esa situación, el confesor llega a hacer este tipo de solicitaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que es una práctica prohibida por la iglesia, pero es muy interesante lo que tú nos decías, porque no es una sociedad rígida, es una sociedad en movimiento, es una sociedad que tiene sexualidad, la podemos ver ahí. Claro. Pero además y que además expresa un gusto por la vida, es otro detalle, sí. Exacto. Pero lo curioso de todo esto es que pensamos en la Inquisición como un instrumento de represión, que en cierta forma, bueno, en muchas formas lo es. Lo es, sí. Pero gracias a la Inquisición es que conocemos estas prácticas, ¿no? Porque de otra forma, si estos, digamos, en este caso, sacerdotes no hubieran cometido ese tipo de delitos, pues nunca se hubieran registrado, no hubiera habido pecado que perseguir y por tanto no tendríamos esos expedientes. Exacto, un testimonio de archivo que nos permita conocer. Felipe, algo que yo estuve observando en la lectura, en la ojeada, en la curiosidad por algunos de estos artículos, que además son muy divertidos, muy amenos y muy interesantes, es que ustedes entran un poco a lo que sería, no la historia de los grandes grupos, no la historia de las grandes regiones, sino enfocan con lupa, con microscopio, casos personales, casos regionales, y nos hacen voltear hacia esos elementos. Entonces, Felipe, te decía, cuando yo reviso el índice, ojeo algunos artículos, leo otros, lo que veo es que ustedes
no están trabajando la historia de los grandes grupos, los grandes conglomerados humanos, los grandes espacios, imperios o reinos, sino casi con una visión de microscopio. Se ocupan del sujeto, del proceso, de casi microhistoria, o no sé si sea el caso, pero a partir de las mentalidades que se aplicaban en la época, de los ejercicios cotidianos de la vida, nos dan ustedes una visión muy nutrida, muy curiosa y además muy atractiva de la sociedad en estos siglos XVI a XIX, a principios del XIX sobre todo, y nos acercan a una visión distinta de la historia que gesta esta tierra que hoy vivimos. ¿Qué nos dirías para recomendarnos la lectura de este libro? Bueno, sí, como tú bien mencionas, se abordan casos muy concretos, ¿no? Y estos casos, es decir, no son casos aislados de la sociedad. Podemos ver que el comportamiento de ciertos individuos puede estarnos hablando de un comportamiento pues, más amplio en la sociedad, ¿no? Ahora, cuando yo era estudiante de la licenciatura, teníamos la idea de que la historia se construía a partir de la historia nacional, ¿no? Y entonces teníamos que ver los grandes procesos. Hoy en día, afortunadamente, esa visión ha cambiado y creemos que el estudio de casos concretos nos permiten, o sea, estos casos concretos son parte de un todo, ¿no? Entonces es tan interesante ver las lógicas, digamos, nacionales, como también cómo se encarnan las relaciones sociales bajo diferentes criterios en los diferentes espacios de este territorio, ¿no? Que claro. ¿Y por qué recomiendas leer? Bueno, háblanos de algo, la amenidad de estos ensayos. Bueno, yo creo que la amenidad consiste precisamente porque, como bien dices, bueno, sí hay un rigor académico. ¿No? Absoluto, sí. Entonces, bueno, hay todo, atrás de cada uno de estos trabajos. Una metodología. Una investigación exhaustiva, y entonces un análisis de cómo y por qué se presentan las circunstancias de cada uno de estos casos. Pero precisamente creo que el atractivo de este libro es que muchos de nosotros nos podemos, ver o reflejarnos en esos personajes que tienen, igual que cualquiera de nosotros, necesidades, pasiones, aspiraciones, ¿no? Entonces, muchos de ellos es el asunto de la santidad, de la salvación, ¿no? Que es el máximo el ideal de muchos en la época. Claro. Pero lamentablemente somos pecadores por naturaleza, porque nuestro cuerpo es propenso al placer, ¿no? Entonces, exacto. Entonces creo que eso es lo que le hace atractivo, ¿no? El conjunto de estos trabajos. Claro, y sobre todo el reflejo de una ideología, de una manera de ser, de una fe, de una religión. Y por eso mismo vale la pena que se acerque usted a este libro, léalo, Transgresión y Educación, siglos XVI-XIX, y búsquelo. Le aseguro que va usted a pasar unos ratos agradables y además va a aprender mucho de lo que fue el desarrollo, ese desarrollo pues intrínseco de la sociedad novohispana y de los primeros años del México independiente, el siglo XIX, que también es un siglo riquísimo para nosotros. Pues recomendable comprar el libro Transgresión y Educación, siglos XVI-XIX, que coordinan Felipe Durán Sandoval y Elena Díaz Miranda, entre el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del área académica de Historia y Antropología de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Acatlán. Por favor, se lo recomendamos y le agradecemos que nos haya acompañado. Felipe, muchísimas gracias. Una felicitación por este libro y esperamos el siguiente de este seminario. Ya estamos trabajando en eso, exactamente. Claro. Y, al contrario, las gracias de mi parte hacia ustedes y a nombre de todos mis compañeros. Gracias, y la universidad ofrece a usted la divulgación de su fondo editorial. Muchísimas gracias.